Hola, muy buenas, bienvenidos a esta videoprueba. Este coche que tengo aquí a mi lado es un BMW i7, es decir, la berlina de gran lujo de BMW, que además es eléctrica. Esta versión xDrive 60 tiene una potencia de 544 caballos que provienen de dos motores eléctricos, uno que mueve las ruedas delanteras y otro que mueve las traseras, y su autonomía homologada son 624 kilómetros. Es una autonomía homologada porque en condiciones reales, según hemos experimentado en un uso variado, la autonomía real viene a ser más o menos de unos 400 kilómetros. Y más adelante llegará una versión deportiva de este i7, que es el M70, que tendrá, además de más potencia, un ajuste de chasis que permite una conducción más dinámica si cabe. Y para quien no quiera un i7 eléctrico, tiene a su disposición un Serie 7, que es el mismo coche, con el motor de combustión, que quizás sea la mejor alternativa para quien haga muchos viajes por carretera, viajes muy largos, y quiera parar lo mínimo a repostar. Pero vamos a introducir con perspectiva este i7, y es que se trata casualmente de la séptima generación del Serie 7. BMW introdujo el primer Serie 7 hace ni más ni menos que 45 años. Ese primer modelo llegó a ser una de las pocas berlinas de gran tamaño con acento deportivo que había en el mercado. Estaba orientado a satisfacer, especialmente a su conductor. Ese tacto deportivo es algo que ha impregnado los 45 años de existencia del Serie 7, y es algo que ha llegado hasta hoy en día. Pero, como en toda regla, hay una excepción. Y esa excepción es para mí la cuarta generación del Serie 7, lanzada en 2001. Un modelo que tuve oportunidad de conducir y que desde luego supuso una ruptura más que evidente con lo que BMW ofrecía hasta ese momento. Con este Serie 7 de 2001, lo que hizo BMW fue aproximarse bastante a lo que hizo Mercedes-Benz con el Clase S en 1996. Es decir, fabricó un coche no tanto para los que querían conducir, sino sobre todo para los que querían aislarse de la carretera. Pero no todo fue un camino de rosas para ese BMW Serie 7 de 2001. A decir verdad, lo tuvo un poco difícil, y ya no solo por las críticas que los forofos arrojaron sobre su dinamismo, ya que era un coche grande y pesado. También fue criticado porque tuvo soluciones de diseño que fueron un poco controvertidas, al igual que un puesto de conducción muy vanguardista y quizá al que no estábamos acostumbrados en esa época. Y es que en efecto su complejo sistema eDrive de primera generación tenía miga. Sea como sea, ese BMW Serie 7 de cuarta generación era un gran paso adelante. Introdujo un montón de soluciones técnicas como por ejemplo las barras estabilizadoras activas o la conexión a internet. E incluso hubo una versión propulsada por hidrógeno de la que se construyeron 100 unidades a modo de experiencia piloto. Realmente fue un modelo muy avanzado y que incluso hoy, 20 años más tarde, no se ve muy anticuado. Y hablo de ese Serie 7 de hace más de 20 años porque de alguna forma me recuerda a este i7. Si aquel modelo era bastante disruptivo por su tecnología y por otras cosas, este también lo es, empezando porque es un coche eléctrico, es la primera berlina de gran lujo eléctrica de BMW, y siguiendo por sus dimensiones. Este BMW i7 mide nada menos que 5,39 metros, es decir, es más largo que el BMW Serie 7 largo anterior y también es más grande, bastante más grande que el Mercedes-Benz EQS. También es más grande que, por ejemplo, el Audi A8L en su versión de batalla larga, aunque ese modelo no es completamente comparable a este porque no es eléctrico. Pero no es únicamente una cuestión de dimensiones brutas, de tamaño bruto, sino que también es una cuestión de diseño. La contrapartida de ese diseño se paga en aerodinámica y por lo tanto en eficiencia. Este BMW tiene una superficie frontal muy grande, de 2,59 metros cuadrados, dato que lo aleja del que tiene un Mercedes-Benz EQS o un Audi A8. Además, el coeficiente aerodinámico del BMW es de 0,26, que está bien, pero no es nada extraordinario. Y al margen de lo anterior, este frontal tiene soluciones curiosas, como por ejemplo que los faros están partidos en dos. Aquí tenemos, bajo esta cubierta inferior están las funciones principales de alumbrado, y aquí en esta cubierta superior están las funciones de luz de marcha diurna y también de intermitencia.
En esta unidad en particular hay un problema con estos faros, ya que tienen un poquito de condensación. Ayer lavamos el coche con una pistola a presión a una distancia prudencial y parece ser que entró un poquito de agua. Ahora se ha secado, pero antes la condensación era mucho mayor. Y bueno, supongo que será un problema de las primeras unidades y que BMW subsanará más adelante. Debajo de esta cubierta hay unos cristales Swarovski y que hacen una coreografía cuando nos acercamos al vehículo bastante curiosa. Aquí tenemos una parrilla bastante grande, como es habitual en los últimos modelos de BMW. Es una parrilla que lleva un cerco iluminado por una tira de luces de tipo LED. Es una parrilla que está completamente cerrada, como es habitual en muchos coches eléctricos. La única entrada de refrigeración hacia las baterías, hacia los motores y a lo que sea, se sitúa por aquí debajo. Aquí está la entrada de refrigeración. Y bueno, otros detalles curiosos de la parrilla es que tenemos una cámara aquí delante con su sistema de limpieza independiente, que también tenemos atrás. Aquí está el radar, que está bastante integrado, parece que no está, parece que está bastante camuflado. Y hay otros sensores, como por ejemplo aquí y en los extremos también tenemos otros sensores de ultrasonidos. Y bueno, ya que hemos repasado un poquito la parte exterior, vamos al interior, que quizá es lo más interesante de este i7. Y para acceder al interior, pues tenemos en esta ocasión, en este caso, tenemos unas puertas de apertura automática que se pueden abrir bien pulsando aquí un botón o bien también se podrían abrir desde un teléfono móvil. Lo que ocurre es que en este caso no puedo hacerlo porque tiene que ser un teléfono Apple y yo no tengo ese dispositivo. Entonces, bueno, pulsando este botón se abren las puertas de forma automática por completo y podría acceder al interior. Pero vamos a cerrarlas otra vez más. Ahora sí. Si yo me pongo delante de la puerta y le doy al botón, pues la puerta no se abre, porque sabe que estoy aquí. Se queda ahí y ya no se abre más. Bueno, está bien. Se cierra por completo. Le doy otra vez. No es muy rápido, pero bueno, es muy cómodo, eso sí. Y ya podría acceder al interior. Y bueno, ya estamos dentro de este i7. Aquí también tenemos botones automáticos para cerrar las puertas. Aquí, si pulsamos aquí, la puerta se cierra por completo, aunque también lo podemos hacer de forma manual, tirando de un asidero normal y corriente. Y para desbloquearlas, tenemos desbloqueo eléctrico aquí y también podemos desbloquearlas de forma manual, como una puerta tradicional, con este tirador de aquí abajo. Es decir, tenemos todas las posibilidades. Y bueno, como podéis ver aquí el espacio es fantástico. El asiento delantero está colocado para mí, para mi 1,80 m, y el espacio que me queda libre hasta el respaldo pues es enorme. Y esto es precisamente lo que BMW quería conseguir, o eso dice, utilizando una pantalla tan larga. Y es que las plazas traseras tuvieran mucho espacio para las piernas, y realmente lo ha conseguido. Y también ha conseguido que la altura libre al techo sea muy grande, porque como la silueta es de una berlina tradicional, no de un coupé o de una berlina coupé como puede ser el EQS, aquí tenemos mucha altura libre al techo y aunque yo me siente erguido, no rozo con la cabeza. Y aquí en estas plazas traseras tenemos los huecos habituales para depositar objetos. Hay aquí en las puertas, también tenemos aquí una pequeña bandejita inferior y luego, como es habitual, tenemos superficie de carga inalámbrica aquí y también tenemos posavasos y aquí otro cajón con tapa y dos conexiones USB de las pequeñitas. Y estas plazas traseras no son las estándar, son las que tienen este asiento que se puede reclinar y esto se levanta para conseguir una superficie que no es como una cama, no es como ir tumbado, como ir acostado, pero sí es una posición bastante cómoda para viajar, la verdad. Y otra cosa interesante del interior de este coche es que tiene esta pantalla, una pantalla de grandes dimensiones, que es muy apaisada, eso sí, y que se despliega con los mandos que hay aquí en las puertas. Esta pantalla tiene integrada la aplicación Fire TV de la plataforma Amazon.
También es posible conectarse a plataformas como Netflix o YouTube. Otras posibilidades son jugar a videojuegos, escuchar música o navegar por la red. Y estos mandos que hay aquí en las puertas hacen otras muchas cosas aparte de controlar la pantalla. Desde estos mandos podemos, como he dicho antes, desplegar la pantalla, podemos usar el teléfono, podemos hablar con nuestros auriculares desde atrás sin molestar al resto de los ocupantes. También podemos ajustar los diferentes modos, los My Modes, que están aquí, que tienen varias configuraciones que cambian la iluminación interior, la posición de las cortinillas, un montón de cosas se pueden modificar desde aquí. Y también se puede cambiar desde esta pantalla la luz interior, la posición de los asientos. Desde aquí conseguimos, si pulsamos aquí, conseguimos que el asiento del acompañante trasero se quede casi tumbado por completo. Funcionan bien, son cómodas y aglutinan un montón de funciones. Pero aquí detrás no todo se hace desde la pantalla, sino que también se puede usar la voz. Por ejemplo, hola BMW, abre la cortinilla. De acuerdo, abriré la cortinilla trasera izquierda. O por ejemplo, hola BMW, abre la puerta. De acuerdo, abriré su puerta. No todo es perfecto, sino que también hay algún error. Por ejemplo, aquí tenemos este túnel central que es bastante grande. Es un túnel central que también tienen otros coches, otras berlinas de lujo del mercado. Por ejemplo, también lo tiene el Mercedes-Benz EQS, pero en ese coche es de menor tamaño. Y la verdad es que este es un túnel central bastante grande que molesta cuando hay que pasar de un lado a otro. Y también molesta si hay que ir sentado en el centro, porque este coche viene de serie con 5 plazas. Y bueno, ya estamos aquí en las plazas delanteras de este i7. Y lo primero que tengo que decir es que el puesto de conducción es el habitual en las berlinas de esta marca, de BMW, porque el asiento va relativamente, puede ir bastante bajo respecto al piso. Yo ahora mismo no va abajo del todo, estoy bajándolo, ahora sí está abajo del todo y realmente, como podéis ver, se va se va bastante cerca, con las piernas bastante estiradas. Los pedales, más que pisarlos, hay que empujarlos y, como digo, es el puesto de conducción clásico de BMW. Aquí tenemos un volante que es un volante opcional, es el volante M, que tiene 3 brazos, una empuñadura muy gruesa que también es habitual en los volantes M, y tiene pues una serie de mandos aquí, de botones que parecen táctiles, pero no son táctiles, son botones con recorrido, son botones que responden, que son mecánicos y que tienen un cierto recorrido, que al final es lo más cómodo, mejor que sean así a que sean táctiles. Y si nos centramos en el diseño interior, podemos ver que aquí tenemos unas líneas bastante rectas, bastante elegantes, y todo es muy minimalista, es decir, es un poco diferente o bastante diferente a lo que ofrece Mercedes-Benz con el EQS. En busca de ese minimalismo y de esa descripción, BMW ha ocultado, por ejemplo, las salidas de ventilación que van por aquí abajo. Obviamente también las hay arriba, como en todos los coches, pero en este i7 van por aquí abajo ocultas y parece que no están, pero ahí están, claro. Y se pueden regular desde estos mandos que tenemos aquí. Aquí podemos cambiar el caudal en 3 niveles y también podemos cambiar la dirección de la corriente de aire con estas palanquitas que tenemos aquí. Otro detalle curioso de este salpicadero es esta barra que tenemos aquí, que es una barra que va iluminada, sirve para dar iluminación ambiente y también vale, por ejemplo, para dar avisos. Si, por ejemplo, me llaman por teléfono, esta barra cambia de color. Si, por ejemplo, abro la puerta cuando viene un vehículo por detrás, también me va a dar en esa parte una señal de aviso. Es decir, tiene varias funciones aparte de las meramente decorativas. Y bueno, y también, como he dicho antes, sobre esa barra van algunos de los mandos del sistema de climatización, y también se puede abrir con este botón de la barra, también se puede abrir la guantera, y también está integrado en esta barra el botón táctil del warning, que, como podéis ver, no siempre funciona bien, sino que a veces hay que darle 2 o más veces para que haga su función.
Y bueno, y luego otros detalles de este interior nos resultan familiares porque provienen de otros modelos iX eléctricos de BMW. Por ejemplo, aquí tenemos dos pantallas, una a continuación de la otra, con un diseño ligeramente curvo, es decir, ligeramente orientado hacia el conductor. Y aquí llegamos a uno de los puntos más controvertidos de este i7. Y es que hay tantas y tantas cosas que manejar y configurar que es bastante normal que al principio uno se encuentre perdido. Sobre todo ocurre, por ejemplo, cuando nos topamos con el menú de aplicaciones donde aparecen más de 40 iconos de pequeño tamaño. Si buscamos el icono que deseamos a la vez que conducimos, lo normal es que haya que retirar mucho tiempo la vista de la carretera. Pero realmente hay una forma de evitarlo. Primero, porque esa pantalla tiene menús de inicio configurables donde podemos acceder a lo principal de forma sencilla. Y para reducir todavía más el número de veces que hay que tocar la pantalla con los dedos, tenemos a disposición el mando iDrive entre los asientos, que consta de una rueda y de una serie de botones y atajos que dan acceso directo a funciones como el sistema de sonido, el teléfono, la navegación, los modos de conducción, la altura de la carrocería o por ejemplo también las cámaras de visión periférica. Los botones del iDrive no son los únicos accesos directos. Por ejemplo, si necesitamos activar el menú completo de los asientos, se puede hacer pulsando el botón táctil que hay en las puertas. De igual forma, pulsando el botón táctil de la bombilla y las tres barras que hay a la izquierda del volante, aparecen en la pantalla central todas las funciones de iluminación. No seré yo quien diga que el i7 es fácil de manejar, pero sí digo con total convencimiento que me parece remarcable el esfuerzo que BMW ha hecho para que el acceso a muchas funciones sea sencillo. Ah, bueno, y se me olvidaba, aquí también en esta barra luminosa tenemos los botones para cerrar y abrir automáticamente las puertas, que es este de aquí, y en el otro extremo tenemos otro similar. Y posiblemente lo menos favorable del BMW i7 sea su capacidad de maletero, y es que tiene 500 litros, que no está mal, pero la verdad es que es un dato un poco reducido para un coche tan grande. Su gran rival tiene un maletero de mayor capacidad y eso que dispone de una carrocería bastante más corta que la de este BMW. Sin embargo, si nos fijamos en otros modelos de la competencia con otros sistemas de impulsión, nos damos cuenta de que esos 500 litros tampoco son tan malos. Por ejemplo, el Lexus LS tiene únicamente un maletero de 400 litros y el Audi A8 híbrido enchufable tiene uno de 390. Lo cierto es que el maletero de este i7 nos ha defraudado un poco por su acabado. Su parte superior está descuidada, no está tapizada y se ve con claridad la chapa desnuda, que ni siquiera está pintada como el resto de la carrocería. En fin, creo que BMW debería haber mimado más este punto en uno de los modelos más costosos de su catálogo. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la conducción de este BMW i7, que seguramente que también nos interesa bastante. Porque claro, es un coche de 5,4 metros y más de 2.700 kilos. ¿Y cómo va un vehículo de esas características? Pues vamos a descubrirlo, pero antes de eso os voy a comentar lo que tiene, las opciones que tiene instaladas esta unidad. Esta unidad tiene el paquete M Sport, unas llantas opcionales sobre el paquete M Sport que son de 21 pulgadas con un perfil bastante pequeñito, con un perfil de neumático bastante pequeñito. También tiene las barras estabilizadoras activas y bueno, y obviamente la dirección a las ruedas traseras. Las estabilizadoras activas no son indispensables, pero sí son muy interesantes y me explico. Este sistema permite que el i7 sea más cómodo y a la vez más ágil que con la configuración estándar. En definitiva, este elemento permite sacar el máximo potencial dinámico al BMW i7. Por su parte, la dirección a las ruedas traseras permite maniobrar mucho mejor. Y eso toma especial importancia en un coche de 5,4 metros. Aunque eso sí, hay que tener en cuenta que este i7 nunca va a maniobrar tan bien como por ejemplo lo hace un Mercedes-Benz EQS. El motivo es sencillo, las ruedas posteriores del i7 pueden girar un máximo de 3,5 grados, que quedan lejos de los espectaculares 8,5 a los que puede llegar el Mercedes-Benz EQS. Pues bueno, con esta configuración el i7 es un coche sorprendentemente dinámico. No es una berlina deportiva, porque además el término deportivo es bastante difuso, pero sí es una berlina con un acento dinámico bastante interesante porque permite viajar con comodidad, pero también cuando llegan las curvas puedes ir rápido porque los apoyos en las curvas son nítidos, el coche responde con rapidez,
no tiene mucha tendencia a abrir la trayectoria. En definitiva, es un coche sorprendentemente ágil y dinámico para su peso, para su tamaño, pero todo no se puede tener. Y es que su confort de marcha yo diría que no es sobresaliente. El EQS que probé hace un tiempo con chasis estándar era más cómodo que este i7 con el paquete M. En este i7, cuando vamos por carretera y cogemos algún bache, alguna banda de limitación de velocidad de esas que están en relieve, se nota en el interior un golpeteo, especialmente en las plazas traseras, aunque también en las delanteras, que quizá no son del todo deseables si nuestro objetivo es viajar con el máximo confort. Y también me gustaría señalar que el marcha a una velocidad elevada, a partir de 120 o 130 km por hora, el aislamiento acústico no es perfecto, sino que se escucha claramente el ruido del viento chocando contra la carrocería, en los retrovisores se escucha un poquito. Nuevamente, yo creo que el EQS era un punto más silencioso en esas circunstancias. ¿Y cuánto corre este BMW i7? Os preguntaréis. Bueno, pues evidentemente corre mucho, la verdad es que cuando pisas el acelerador a fondo, ahora lo voy a hacer. Hostia. El cámara se ha movido, pues la aceleración es bastante brutal y lo es más aún si pulsamos la tecla Boost que hay detrás del volante. De esa manera tenemos 10 segundos de potencia, de un pico de potencia máxima, y así el coche incluso corre más todavía. Pero más concretamente, ¿cuánto puede acelerar este i7? Pues para que te hagas una idea, es capaz de pasar de 80 a 120 km por hora en 2,5 segundos. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues significa que ha sido igual de veloz que el Mercedes-Benz EQS 580. ¿Y cuánto consume este BMW? Pues ni mucho ni poco. Según he comprobado, en una carretera completamente plana y a 90 km por hora, el consumo viene a ser más o menos de 15 kWh cada 100 km. Por lo tanto, con un consumo así podríamos llegar a esos 640 km que homologa BMW para el i7. Sin embargo, en un uso realista, en un uso cotidiano, el consumo es mayor. He hecho nuestro recorrido de referencia por autopista en 2 ocasiones. Recordemos que este recorrido lo completamos a una media real de 120 km por hora. Pues bien, en el primer caso hacía mucho frío, ya que la temperatura al inicio era de menos 2 grados, y con esa temperatura el consumo fue de 26 kWh cada 100 km. En la segunda ocasión hacía un poquito más de calor, 10 grados, y en este caso el consumo medio bajó a 24,3 kWh cada 100 km. Ambos valores son superiores a los que conseguimos en su momento con el Mercedes-Benz EQS 580, y es normal que así ocurra, ya que el Mercedes es más ligero y más aerodinámico. Por lo tanto, si tenemos en cuenta que el i7 tendrá un consumo realista y habitual de 24 o 25 kWh cada 100 km, tenemos que tener en cuenta que podremos recorrer unos 400 km más o menos con una recarga completa de la batería. ¿Y cómo se recarga la batería del i7? Pues de forma rápida, pero no tanto como dice BMW. La potencia máxima de recarga es de 195 kilovatios. Pues bien, BMW dice que el tiempo necesario para pasar del 0 al 80% es de 31 minutos, que ese es un valor teórico y en condiciones ideales. En la vida real, en un cargador ultra rápido, yo he pasado del 0 al 80% en 45 minutos, que es un tiempo bastante superior al que dice la marca. Y la recarga completa se demoró 1 hora y cuarto. Y como conclusión de este BMW i7 puedo decir que a mí personalmente me ha gustado mucho. Y me ha gustado especialmente cómo esta marca ha resuelto el acceso a todas las configuraciones y posibilidades que hay. Y son realmente muchas. Y lo ha resuelto bien porque la estrategia de mandos, comandos y funciones vocales está realmente bien pensada para que uno en poco tiempo se pueda adaptar al vehículo y navegar por todas sus funciones de una forma cómoda. En mi caso, en 2 o 3 días me he sentido bastante cómodo, bastante integrado con este coche y casi prácticamente como si estuviera en mi vehículo habitual. Y frente a su gran rival, el Mercedes-Benz EQS 580, yo creo que este i7 es claramente ganador en lo que se refiere a dinámica de conducción. Y es que es realmente sorprendente el ritmo que se puede mantener en una carretera de curvas cerradas con un coche con este tamaño y este peso, al menos con esta configuración de chasis, porque no he probado la configuración estándar. Y también gana el BMW al Mercedes por las plazas traseras. No solamente es una cuestión de espacio, que también es una cuestión de cómo está situada la banqueta para que las personas
sobre todo las personas altas, se puedan sentir más confortables. Sin embargo, el Mercedes-Benz gana claramente por capacidad de maletero. Otro de los aspectos donde gana el Mercedes es por confort de suspensión y por confort acústico, y es que se puede viajar un poquito más aislado que en el BMW de la carretera. Y también gana el Mercedes por consumo, y es que según hemos medido en diferentes circunstancias, con más frío, con menos frío, el Mercedes gasta un poquito menos en general, y ese consumo más reducido permite hacer algún kilómetro más con una recarga completa de la batería. Bueno, y hasta aquí la prueba de este BMW i7. Si quieres ampliar la información, puedes consultar la prueba escrita que hemos publicado en km77.com, donde además de un texto bastante extenso, también podrás encontrar mediciones propias, así como muchas fotografías. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima.